espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. La transmutación está basada en una acción independiente. El espíritu que siente todas las tensiones cósmicas se esfuerza por asimilar las energías. La transmutación depende del esfuerzo del espíritu hacia la realización. Solo la tensión cósmica puede atraer el espíritu hacia la transmutación. Solo el espíritu que entiende el poder de la atracción crea armonía. Por lo tanto, cuando el magneto tensado del espíritu manifiesta acción independiente, el centro del cáliz cumple con su ordenanza cósmica. Por ello, un espíritu sensitivo responde a las resonancias de las corrientes cósmicas. Por este motivo, cuando la transmutación se tensa en un efecto mediante la acción independiente, el centro del cáliz resuena. La creatividad del espíritu está basada en la creatividad del fuego. La transmutación del organismo y de los centros nerviosos debe tener lugar aquí, en la Tierra, en medio de las dificultades espirituales, en medio de las cargas y de las dificultades de la vida, en medio de las insignificantes pruebas de la vida diaria. Solo esta lucha evoca las energías necesarias para la transfiguración. La vida en la tierra es, en verdad, un purgatorio, y sin pasar a través de él es imposible entrar en el paraíso o entrar en la comunidad de la hermandad. Los fuegos de las elevadas energías quemarían el aura sobrecargada. La comunidad de la hermandad está muy lejos de la vida ordinaria del ambiente de la tierra,
y por lo tanto no puede proporcionar las condiciones adecuadas para pasar las pruebas. El aforismo 151 del libro Infinito y la carta de Elena Roerich de fecha 6 de mayo de 1934 nos enseñan que la transmutación del ser humano es una acción independiente generada por el esfuerzo del espíritu que busca su realización y que responde a la tensión cósmica. El espíritu que comprende y responde a la atracción cósmica crea armonía, hace resonar el centro de su cáliz y cumple con la ordenanza cósmica. Este proceso se produce aquí en la Tierra, en medio de las cargas, las pruebas y dificultades, tanto de carácter espiritual como las de la propia vida. Esta lucha evoca las energías necesarias para la transfiguración, proceso que nos liberará del purgatorio de la vida en la Tierra y nos abrirá las puertas del paraíso, de la comunidad de la hermandad de Shambhala. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida al 36º programa de Caravana Espiritual hacia Shambhala, la transmutación del ser humano. Organizan la caravana Paco Ortiz y Loli Bermúdez. La transmutación individual queda expresada en las composiciones musicales de Juan Carlos García y Jesús Aragón. Las reflexiones fluyen desde los corazones transmutados de Jesús Jurado y Ricardo Alfonso Camacho. Saludos, Ricardo y Jesús, ¿cómo estáis? Hola, buenas. Una oportunidad nueva de servicio, la número 36. Vamos a hablar del tema de nada más y nada menos que de la transmutación del ser humano. Y esta bella oportunidad nos va a permitir reflexiones que son necesarias y oportunas en este momento que está viviendo la humanidad. Creo que nada es casual. Un saludo a todos, amigos. Gracias. En la jornada anterior analizamos el proceso de la transmutación en nuestro planeta y en nuestra humanidad. Y claro, para que la transmutación se pueda realizar en la humanidad se tiene que realizar en un gran conjunto de seres humanos. Por eso vamos a analizar en el programa de hoy esta transmutación en el ser humano. En primer lugar, debemos profundizar en el concepto de que la transmutación se produce en el interior del corazón. Es el espíritu quien impulsa hacia la transmutación, que se realiza en el corazón, que está ubicado en el plexo solar. Aforismo 349 del libro Infinito. Uno de los magnetos más poderosos es el magneto del espíritu. La fuerza sumamente poderosa que transmuta varias energías es el magneto del corazón. Todas las corrientes se transmutan mediante este magneto. El hombre es atraído a este magneto, por lo tanto, el poder de su transmutación reside en el corazón. El Sol, visto en la región del plexo solar, es ese poderoso magneto. Su localización y su reflejo es grandioso. Es una fuerza sumamente poderosa. Cuando el ser humano es capaz de vivir en el centro de su sistema, concentra en sí mismo todas las energías. De ahí que este magneto, ubicado en el corazón, tenga todo este potencial que controlará y transmutará el mundo de la forma. Y la gran transmutación es una transmutación alquímica y significa que nuestro corazón estará trabajando para ennoblecer todas las acciones, todas las emociones, todos los pensamientos. Y de allí la necesidad de que la transmutación cósmica también se pueda realizar desde el corazón. La clave va a estar en el desapego de todo cuanto nos rodea. Posiblemente los seres humanos no seamos conscientes de esta transmutación que se produce en nuestro corazón, pero sí que podemos percibir cuál es la respuesta que da el corazón. Esta respuesta la da en forma de diversas sensaciones
que se producen tanto en el corazón como en nuestros respectivos chakras. Y en el aspecto más positivo, pues se manifiesta con cualidades que expresa o manifiesta el ser humano, como son la confianza, la devoción y la gratitud hacia la jerarquía de la luz. Claro, estos aspectos condicionan la respuesta que cada ser humano da ante las situaciones que le plantea la vida, tal y como podemos leer en la reflexión final del libro de Lena Rerich, Comunidad de la Nueva Era. Trabajador, cuando la energía sea transmutada en un océano de luz, ¿tu conciencia se estremecerá o se expandirá? Trabajador, ¿estará tu corazón temeroso o jubiloso cuando ante ti se asome masivamente el infinito? La verdad es que es una expresión grandísima de una pequeña expansión de conciencia, expansión que precisamente parte de un punto de vista que se ha reforzado con la experiencia propia de esta energía del magneto cósmico. Y aquí tenemos un gran significado también, un significado en verdad profundo, íntimo, y que es el silencio del corazón. Cómo ver y oír los mundos invisibles desde el corazón. Cómo dejar que la mente esté tranquila, callada, en silencio. Y de esta forma tener los oídos para poder invocar a los divinos ángeles, a los devas que existen en todas partes. Ellos responden de inmediato. Este silencio al que hace referencia solo lo manifestarán aquellos seres que, ante las situaciones de la vida, pues afrontan esas situaciones difíciles con júbilo. Y esto, claro, es posible gracias a que han transmutado su pensamiento y la influencia que el pensamiento provoca en su vida diaria. Significa esto que a medida que avanzamos espiritualmente, debemos dejar de pensar con la mente concreta para pensar con la mente intuitiva. Y este pensamiento intuitivo se manifiesta como silencio en el interior del corazón. Aforismo 68 del libro Corazón. Aprendamos a coordinar el corazón con el silencio, mas este silencio no es vacuidad. Este silencio cubrirá el espacio con la síntesis del pensamiento. Así como la oración del corazón no tiene necesidad de palabras, así el silencio que está preñado no necesita fórmulas. El silencio intenso exige muchas acumulaciones de pensamiento y deseos benignos. De esta manera, el corazón, intensificado por el silencio, late con el ritmo del universo y los deseos personales son transmutados en la guiadora voluntad universal. Así evolucionó la cooperación con los mundos distantes. Habría que indicar que este silencio no tiene nada que ver con lo que habitualmente la personalidad entiende como tal. No es ausencia de palabras o de pensamiento, sino captar intensamente la vibración de todo cuanto nos rodea. Cuando este silencio va profundizando, se genera esta transmutación que indican los textos y se produce al mismo tiempo una hipersensibilidad de la conciencia. Por lo tanto, este silencio es para una selecta minoría que es capaz de tener un corazón abierto y aceptar todas las vibraciones circundantes. Y cuando estamos trabajando con la mente concreta, esa mente concreta nos llena de mucho ruido, un ruido que no nos permite ver las realidades sutiles, profundas, y tampoco nos permite escuchar la voz del corazón, que nos puede y nos debe de guiar hacia lo supremo. De ahí la importancia, lo fundamental de irnos hacia la mente abstracta y desde los planos búdicos más sublimes, escuchar en ese silencio profundo que nos va a permitir conocer las grandes realidades.
En este proceso de transmutación influyen determinados factores de carácter externo y factores de carácter interno. De los factores de carácter externo ya hemos hablado profusamente anteriores de dos de ellos, como son las energías emanadas desde el magneto cósmico, los planetas y las estrellas, y la jerarquía y sus enseñanzas. Sin embargo, existe un tercer factor al que, posiblemente la humanidad o el ser humano no le dé la importancia que realmente tiene: el arte. Aforismo 359 del libro Jerarquía. El compromiso de felicidad para la humanidad yace en la belleza. De aquí que nosotros sostengamos que el arte es el estímulo supremo para la regeneración del espíritu. Nosotros consideramos al arte inmortal e ilimitado. El conocimiento es arte y la ciencia es método. Por lo tanto, el elemento fuego intensifica el arte y el espíritu de la creatividad. En realidad, las maravillosas perlas del arte pueden levantar y transmutar instantáneamente al espíritu. Un Agni Yogi puede sentir toda la belleza cósmica sin necesidad de una angosta metodología científica. Verdaderamente, las perlas del arte le dan a la humanidad exaltación y los fuegos del espíritu de la creatividad pueden darle a la humanidad una nueva comprensión de la belleza. Hay que indicar que el tema del arte solemos tener una percepción un poco externa del mismo. No se trata de que contemplemos un cuadro, por ejemplo los de Nicolás Roerich, por ejemplo, que son maravillosos, de los Himalayas, y nos quedemos con la imagen. Un cuadro hay que tenerlo en cuenta lo siguiente: podríamos hacer una analogía con los actuales pantallas de televisión que tenemos en estos momentos, los plasma, estas pantallas planas que son como un cuadro y que además pueden reproducir todo tipo de imágenes. Cuando uno mira un cuadro, no es tanto el uso de los sentidos y de la mente, es el uso de la intuición, que abre una ventana a un mundo hipertrascendente. Si realmente supiéramos que las pinturas o los cuadros o el arte en general son expresiones de un arquetipo divino, un arquetipo que en el plano búdico, algo que hoy por hoy para la mayoría es inimaginable, entenderíamos entonces la importancia que tiene el arte. Y eso nos explicaría también el por qué en este siglo XX y XXI el arte ha perdido la ligazón del canon. Esas formas áureas que el Renacimiento nos recordó, que en la antigua Grecia existió y que en los mundos antiguos existieron, eso se ha perdido, que la mente concreta está buscando unas nuevas formas de plasmar algo que está bulliendo en la conciencia. Pero hay que estar tranquilos porque las aguas volverán al cauce y volveremos a ver composiciones musicales como las que conocemos de los grandes clásicos y obras de arte maravillosas tanto en la literatura como en la pintura o en la escultura. Y cuando estamos hablando de la belleza, estamos hablando de la armonía, pero ¿cómo encontrarla? ¿Cómo buscar y encontrarla? Y vamos a ver que en los lenguajes de la propia naturaleza, allí la vamos a encontrar. Y en todas sus formas. La naturaleza tiene los sonidos, tiene las formas y claro, los aromas y el magnetismo, que es una riqueza increíble de significados simbólicos que se van a traducir en bellísimas formas geométricas, colores que no imagina la mente concreta. En realidad, ir hacia la belleza es un verdadero proceso, pero creativo. La belleza de la creación nos va a permitir estar en contacto con esa luz de los arquetipos que tiene diseñado el divino plan. Y esa es la gran tarea, cómo descubrir la belleza a cada instante en todo lo que nos rodea. Una vez analizados los factores externos que inciden favorablemente en la transmutación, analicemos los factores internos. En primer lugar, la voluntad del espíritu, que está gobernada por la voluntad cósmica. Aforismo 107 del libro Infinito 2. El perfeccionamiento de las formas se dirige hacia la manifestación suprema mediante el empuje de las energías.
la atracción del espíritu hacia la manifestación creativa se satura con el esfuerzo de la voluntad. Cuando el espíritu pueda completar el ciclo de la vida, alzándose sobre el punto de su comienzo, entonces ciertamente el espíritu habrá conseguido el esfuerzo que lo afirmará en la dirección de la voluntad cósmica. Por lo tanto, la voluntad cósmica gobierna todo progreso hacia el infinito. En el fondo, cada uno de los seres humanos somos un punto de voluntad al bien, de voluntad divina. Se trata de que en este camino de retorno, que es el sistema de la reencarnación, seamos capaces de comprender que en un momento dado nuestra voluntad personal estará subordinada e identificada a la voluntad divina, a la voluntad cósmica. Entendamos que eso lleva aparejado una transmutación de todo lo conocido, tanto es así que carecemos de términos para expresar esta nueva realidad de conciencia. Es como si hubiésemos pasado una iniciación. Y cuando nos referimos a Dios, el Dios que cada quien pueda imaginar y creer, estamos hablando siempre de la luz, del amor y del poder, de la voluntad. Y es ahí donde se va a encontrar ese esfuerzo de la voluntad de un aspirante, de un discípulo que siempre está con los ojos hacia arriba, hacia lo supremo, buscando introducirse lentamente en la forma en que cada quien lo puede lograr, de una alta seguridad espiritual que de alguna manera le va a permitir entrar a los misterios de todas las edades, y en otros lugares se puede llamar una ascensión que tanto anhela y que le va a conducir el sendero que ya ha encontrado y que le va a permitir que el esfuerzo de la voluntad en verdad se pueda realizar. Esta voluntad del espíritu forja en cada ser humano la voluntad y el esfuerzo para aplicar las enseñanzas en la vida. Y como enseñanza, digamos, de la nueva era, pues la enseñanza de la ética viva. Y esto es posible y necesario porque el conocimiento sin aplicación en la vida no sirve absolutamente para nada. Todo debe ser hecho con pies y manos humanas. Toda nuestra labor, todo nuestro esfuerzo tiene que estar encaminado hacia la construcción del bien común, hacia el discernimiento del bien y del mal, hacia la unificación de la voluntad con la luz. En definitiva, la transmutación estará garantizada únicamente cuando el espíritu haya conquistado su egoísmo. En realidad deberíamos matizar también que tenemos la costumbre los occidentales, en estos tiempos del siglo XX, siglo XXI, de tener una cantidad de información que básicamente nunca podremos asimilar. La información se transforma poco a poco en un conocimiento. Este conocimiento, como bien dice el texto, la carta, hay que ponerlo en práctica. Si no lo hacemos, hay un pequeño problema, nos cristalizamos. Es decir, trabajar de manera empírica tiene la obligación de que lo que se está desarrollando, el resultado de la investigación o del trabajo, se debe poner en práctica, es decir, estar hecho con pies y con manos humanas. De lo contrario, no es que no estemos haciendo nada, es que estamos generando un karma y probablemente nos estemos cortocircuitando nuestro sistema neuronal y nuestro sistema nervioso. Los sistemas educativos que actualmente tiene la humanidad, es cierto, han avanzado mucho, pero también tienen grandes carencias. Y hoy en día, en una sociedad del conocimiento, esto es preocupante. Un estudiante de cualquier nivel lo que hace es acumular costales de conocimiento. Pero ¿cómo traducir eso a la práctica? ¿Cómo llevarlo a lo esencial? ¿Cómo quedarse con aquello que es verdaderamente útil para la vida práctica, para la vida diaria, para la vida espiritual? De ahí que el gran camino que siempre se va a buscar en lo que es la educación es que esos conocimientos gradualmente se vayan transformando en gotas de sabiduría y después en una fuerza luminosa de ese amor-sabiduría
que lo puede envolver todo y que va a lograr que el propósito que vamos buscando se pueda realizar. Este esfuerzo por aplicar las enseñanzas espirituales en la vida genera en nosotros la capacidad de autosacrificio. El autosacrificio de dar, porque dar es un atributo divino. El autosacrificio de servir al bien general para purificar el espacio. Aforismo 14 del libro Infinito 2. Aquel que en autosacrificio se dedique al servicio se confirma como un colaborador de la luz. El que sirve al fuego cósmico se sacrifica a sí mismo. El que sirve a la evolución se afirma como un portador de la ley. El que sirve, el que es devoto al bien general, se confirma como un colaborador del cosmos. Cuando la transmutación del fuego entre a la vida, será posible decir: ciertamente, la ordenanza cósmica se ha cumplido. El servicio es la razón de ser de todo el proceso iniciático y de todo el sistema de entrenamiento para convertirnos en discípulos de la jerarquía. Básicamente el servicio es la capacidad que tenemos de manifestar fuera lo que llevamos dentro. Todos los tesoros del corazón, todo este fuego ardiente y renovador que está conectado con este fuego del Padre, este fuego cósmico, lo debemos poner al alcance de los demás. ¿De qué manera? Haciendo las cosas con una grandísima responsabilidad, teniendo una mente abocada a la luz, no al trabajo de la personalidad. En esos momentos realmente seremos auténticos servidores, servidores que han decidido disciplinar su conciencia y ponerla al servicio de los demás. Cuando en el ser humano se está logrando irradiar la buena voluntad y hay amor profundo en su corazón, estos serán entonces los caminos que va a significar lo que es impersonal y que se va a pensar en los demás. Cómo llegar a ser verdaderamente amorosos en todos los momentos, con todas las personas, en todas las situaciones. Hay que estar atentos, siempre muy atentos a las necesidades de todos los hermanos que nos rodean y más en estos momentos. De ahí que la técnica que puede servir el discípulo y el aspirante en esta nueva era es irradiar. No hay necesidad de discursos, pero sí de irradiar su buena voluntad y su amor a todos aquellos que lo estén necesitando. No importa la distancia, no importa el tiempo, su trabajo es expandir constantemente. La voluntad espiritual, la voluntad y el esfuerzo para aplicar las enseñanzas espirituales en la vida y el autosacrificio se sintetizan en el ser humano en su sentido de responsabilidad. Sentido de responsabilidad que se desarrolla evidentemente en diferentes grados, tal y como podemos leer en el aforismo 73 del libro Infinito 1. El sentimiento de la responsabilidad tiene que elevar la creatividad cósmica. Cuando el espíritu se desarrolla en la dirección del infinito, el sentimiento de responsabilidad adquiere el poder manifestado por los creadores del cosmos. Comience a darse cuenta de la responsabilidad personal y esfuércese hacia la responsabilidad cósmica. Los pasos de la responsabilidad personal son: responsabilidad por el pensamiento humano, responsabilidad por la evolución humana, responsabilidad por un futuro. Cuando el pensamiento sea perfeccionado, será posible decir que la hora de la construcción de un futuro mejor está cerca. La interrelación mutua de la responsabilidad es ilimitada. Básicamente, en una etapa avanzada del sendero, estaríamos hablando siempre de responsabilidad, que es poner en alineamiento perfecto, en línea recta, la voluntad personal con la voluntad divina, traduciéndose esto en una responsabilidad a nivel de pensamiento, de palabra y de obra,
No basta decir que somos seres humanos y somos buenas personas. Esto no vale, sino que hay que esforzarse continuamente por mantener la llama encendida y en conexión con la gran llama cósmica. Y el discípulo, el aspirante, espirituales, siempre están buscando la libertad, ese libre albedrío que se dice es la oportunidad para equivocarse. Pero cuando esa libertad se empieza a ejercer, se indica que va muy de la mano con la responsabilidad. El poder que se pueda llegar a alcanzar tiene que ser equilibrado con la responsabilidad. De otra manera no podría ser. Y por tanto, todos los que están en el sendero deben buscar que si van alcanzando ciertos logros, tiene que ir de la mano con una responsabilidad para cada uno de sus cuerpos, de sus vehículos, y una responsabilidad para los reinos inferiores. Grata es la tarea, pero no es simple. La responsabilidad nos va indicando lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ahora llega el turno de analizar los efectos de la transmutación. Y este análisis lo realizaremos partiendo desde lo más sutil para concluir en lo más concreto. Y ello nos permitirá, digamos, alcanzar el proceso final o sintético de todo este proceso transmutador, que es precisamente la transmutación del egoísmo. Analicemos en primer lugar la purificación del pensamiento. El pensamiento debemos tomar conciencia de que es la causa primera y la causa última o corona de toda la creación. Esta concepción del pensamiento nos permitirá adquirir comprensión espiritual, nos permitirá pensar en la jerarquía, en los mundos superiores, en las leyes divinas y en el infinito. Y con ello, pues erradicaremos de nuestra forma de pensar el concepto de lo inalcanzable, es decir, de aquello que no está en nuestras posibilidades de poder lograr. Y claro, aquí nos viene a la memoria las palabras de Jesús de Nazaret, del gran peregrino, cuando le dijo a sus discípulos: cosas más grandes que yo haréis. Obviamente, si conseguimos purificar el pensamiento, realmente nos pondremos ni más ni menos en contacto directo con el pensamiento divino. Y el pensamiento divino nos dará todo lo que necesitamos para construir en la tierra el plan de Dios. Pero claro, no entendamos que la purificación del pensamiento se parece a todo eso que hemos aprendido. Es una experiencia personal, directa. Es un olvido profundísimo de uno mismo. Y es tener solamente una ventana abierta al mundo de la divinidad, no al mundo de la forma. La purificación del pensamiento debe ser una gran tarea de aquel que va por el sendero y que va en busca de las grandes verdades, de los grandes misterios. Su pensamiento debe de estar purificado. Dejar que la mente concreta calle y en el silencio escuchar la voz del corazón. Es un perfecto equilibrio. La purificación se va a lograr cuando el ser humano logre encontrar ese equilibrio en todos sus vehículos y el equilibrio en la búsqueda constante para ser salvo de todo lo que son los espejismos, las ilusiones que pueden ser una contraparte que le impidan avanzar correctamente. Una bella tarea de transfiguración. Esta purificación del pensamiento provoca en nosotros la purificación del corazón y la apertura de los centros. Esta apertura de los centros debemos ser conscientes de que es consecuencia de nuestra evolución espiritual. Nunca se debe de realizar mediante procesos mecánicos, mediante cursos de falsos gurús, etcétera, etcétera. Y además debemos saber que la apertura de los centros en su parte final debe ser supervisada por un gran maestro, por el motivo de que el fuego de nuestros centros se armonizará con el fuego cósmico, con los centros cósmicos, y ello hará posible
que recibamos el cáliz de Amrita. Cartas de Elena Roerich, de fecha 12 de abril de 1935 y 17 de agosto de 1930. Sin la ayuda de un maestro, la apertura correcta de los centros es imposible. Por supuesto, quiero decir, el maestro más elevado, ya que solo ese tipo de maestro es capaz de conocer la verdadera condición del organismo en todos sus cuerpos. La enseñanza nos trae, si se aplica con toda la conciencia, lo que nos ha sido dado, la purificación ardiente o transmutación de nuestros centros en los elevados fuegos, y de esta manera nos entrega el cáliz de Amrita. Hay que entender que la purificación es completamente necesaria. Purificación que parte de un pensamiento puro, un pensamiento alineado al máximo con el pensamiento que suponemos que es de la divinidad, carente totalmente de personalidad. ¿Por qué tan importante la apertura de los centros? Porque los chakras, en el fondo, son imanes, son talismanes de un poder increíble. Se puede utilizar para hacer el bien, por descontado, y para hacer aquello que no es precisamente el bien. ¿Cómo? Irradiando una energía que, en lugar de motivar a las conciencias circundantes a ser creativos, se pueden convertir en destructivos. Por lo tanto, generaría un inmenso karma. Es muy difícil y muy complejo activar la energía kundalínica, el despertar a su vez de los chakras, porque los chakras deben estar ligados al sentido de responsabilidad, a la apertura de los mismos, de los centros, y sobre todo a esa capacidad que tenemos los humanos en el sendero de irradiar la conciencia divina en la proporción que en esta encarnación nos corresponde. Y cuando estamos hablando de las energías tan múltiples que llegan desde Shambhala o desde el corazón del Sol y aún más allá, indica que el ser humano tiene canales para ir recibiendo esas energías. Pero cuidado, porque es un gran riesgo. Esos 7 grandes centros de energía que tenemos, que son entradas, orificios para que puedan penetrar energías que están a nuestro alrededor, deben de ser cuidados. La ley dice que se irán abriendo a su tiempo, en su momento, como esas bellas flores que, conforme se va desarrollando la evolución del aspirante, del discípulo, se van abriendo en su justo momento, no antes, no acelerarlo en forma indebida, con técnicas o prácticas inapropiadas, porque lo único que se haría es correr un riesgo verdaderamente increíble, que tendría incluso consecuencias no solo de una vida, sino de más. De ahí que la serenidad, la calma, la disposición para que esos centros se vayan abriendo de acuerdo al merecimiento, será la mejor opción para avanzar por el sendero. La purificación del corazón y de nuestros centros purificará nuestra aura, y esto tendrá en nosotros un doble efecto. Por un lado, un efecto de protección y por otro lado, un efecto de influencia en el entorno. Y esta influencia se manifiesta mediante la purificación del espacio que nos circunde. Esta purificación hará posible consumir el caos, aniquilar la corrupción y transmutar la oscuridad en luz. Obviamente, la purificación es la herramienta que tiene la divinidad para transmutar la parte oscura, la parte negativa, todo aquello que no ha salido bien, todo aquello que no ha interactuado correctamente el espíritu y la materia. Por tanto, a nosotros los humanos, a la gente, a los discípulos, nos corresponde ser ese punto de purificación, ese punto que transmuta absolutamente todo, la oscuridad en luz. Y cuando hablamos de la oscuridad, nos referimos a todo aquello que no está acorde al plan, que no posibilita que el magneto cósmico, en este caso, sea capaz de irradiar. Tenemos la tendencia, los humanos, a acumular una falsa luz.
Lo que estamos acumulando es una energía que si le diéramos la vuelta, en lugar de encaminarla al desarrollo personal, lo encaminásemos al desarrollo de la conciencia, estaríamos revertiendo la situación mundial, y más en estos tiempos tan complejos que en estos días estamos viviendo a nivel mundial. Conseguiríamos que esa oscuridad, esa entidad, ese egregor planetario perdiera la influencia que tiene y pudiera surgir la luz, que en estos momentos tal vez es muy, muy necesaria. Siempre debemos recordar que el ser humano es un microuniverso completo, total, aunque él no se dé cuenta, y por lo tanto está creando constantemente al actuar, al relacionarse, al hablar, al sentir, al pensar, y en todas estas actuaciones y palabras y pensamientos está creando. Y lo que va creando no siempre es lo mejor. Estamos llenos de mucho egoísmo, de muchos resentimientos, y esto va provocando a la larga, como ha sido ya, que los éteres planetarios se vayan enlodando, se van volviendo venenosos de alguna manera. ¿Cómo lograr la purificación de los ambientes planetarios? ¿Cómo lograr que esas formas psíquicas negativas se vayan disolviendo? Y aunque hay un esfuerzo de la jerarquía de Shambhala para que esto se vaya disolviendo, el ser humano debe seguir aportando lo mejor de él. Él es el que crea, él es el que debe destruir lo que no es deseable, lo que ya no sirve, y tener un saneamiento verdadero en sus sentimientos, en sus palabras, en su pensar. De ahí que es gran responsable de que el bien planetario se pueda alcanzar. Debemos de dejar de crear lo indeseable y generar la luz, el amor y la voluntad al bien. El trabajo que realizamos durante muchos años de manera concienzuda de autopurificación y autodesarrollo genera en nosotros pues una ampliación de conciencia y un refinamiento de todos los sentidos del organismo. Se acrecienta en nosotros la sensibilidad cósmica y la sensación de dolores en nuestros tres cuerpos, físico, astral y mental. También se desarrollan en nosotros poderes sanadores, a través de la imposición de manos, los envíos de energía o incluso el poder curativo de la saliva. Y se genera en nosotros la fragancia. Por eso los antiguos eremitas decían: el bien es fragante, el mal es una hediondez venenosa. Sí, es una forma de entender que cuando uno consigue irradiar, cuando los centros están al unísono con la conciencia y comienzan a despertarse, uno exhala un perfume, una vibración, y para aquellos que tienen la capacidad de percibir los mundos sutiles puede ser una fragancia muy, muy estimulante. Por eso las personas que son muy sensibles, cuando tienen trato con alguna persona y que por primera vez conocen, pueden captar esas vibraciones o de una gran paz y una gran alegría, y quizás hasta de esos aromas bellos, magnetismos magníficos que le atraen. Pero así también puede captar en otras un desagrado, un inconveniente de estar cerca, un malestar. Y si es más sensible, como se afirma, hasta malos olores, magnetismos terribles, sonidos, ruidos desagradables. Es allí donde el ser humano tiene ese poder de crear o de destruir. Tenemos la responsabilidad de que podemos crear lo mejor para los ambientes de nuestro planeta, de nuestra sociedad y de nosotros mismos. Ojalá hagamos lo mejor por todos. Un efecto en nosotros de la transmutación pasa bastante desapercibido, no le damos, la verdad, mucha importancia, y sin embargo tiene una importancia trascendental. Hablamos de la preparación, de nuestra preparación para transitar correctamente al mundo sutil.
Esto se realiza en dos fases. Analizamos primero la primera, que es cuando la transición se realiza dentro del cuarto reino, es decir, cuando los seres humanos todavía estamos sometidos al proceso de la reencarnación. Lo leemos en el aforismo 335 del libro Mundo Ardiente 1. El momento preciso de la transición al mundo sutil está acompañado de una sensación de mareo, como un desfallecimiento. Las sensaciones que siguen después dependen enteramente de cuán preparada esté la conciencia. Si hemos podido despertar a Agni durante la vida en la Tierra, a través del conocimiento o de sentimientos heroicos, este inmediatamente llevará a cabo la gran transmutación. Como una auténtica antorcha, Agni iluminará el camino. Como helio radiante nos elevará a la predestinada esfera. Aunque es muy imperceptible en la vida terrenal, Agni se convierte en el principio guía en el mundo sutil. Y no solo ocurre que Agni ilumina el camino en el mundo sutil, sino que actúa como guía hacia los seres ardientes. Sin Agni es imposible comunicarse con la luz del mundo ardiente. Nosotros podemos ver por el fuego y nosotros ascendemos por la llama. Obviamente la metáfora evolutiva nos habla de que en el momento que los chakras empiezan a funcionar, que en el momento que el fuego puede ascender, el tema de la transición a los mundos sutiles se produce de una forma completamente distinta. Sí que es verdad que se necesita este desfallecimiento de la conciencia en el plano físico, este mareo, esta falta de percepción a través del mundo de los sentidos y de la mente, y automáticamente se entra en una dimensión donde ni los sentidos ni la mente tienen cabida. Por lo tanto, aquellos que hayan podido despertar Agni, este fuego ardiente, este fuego que está en consonancia con la creación, con el creador, evidentemente la percepción de los mundos sutiles será completamente diferente. Es decir, entrarán en un mundo de una realidad de conciencia que han vivido internamente en sus meditaciones, en momentos esporádicos, pero que no van a tener las limitaciones de todos aquellos que no han despertado esta energía. Y se nos habla siempre de las leyes del universo, del cosmos, una ley de periodicidad que nos va permitiendo la renovación incesante de las formas, la purificación de las formas. Y cuando el ser humano en esa búsqueda incesante hace que sus vehículos se vuelvan cada vez más radiantes en una alta vibración, seguramente que estarán a su alcance esos mundos sutiles. Podrá disfrutar de ellos, aprender en esos ambientes para, en el mundo de los hombres, servir incesantemente, con esa mira siempre puesto en lo supremo. Pero la transición de un ser humano en sus tres vehículos también debe de ser una preparación. Serán tres transiciones: la del cuerpo físico, la del cuerpo emocional, la del cuerpo mental. Pero el alma, siempre en un proceso de aprendizaje, estará atenta para seguir ascendiendo en una bella reflexión y encontrar el momento de reintegrarse otra vez en otra forma a la escuela de la Tierra. Será una gran experiencia. El segundo aspecto de la transición es cuando ésta se realiza hacia el quinto reino, es decir, cuando nos libramos de la rueda de las reencarnaciones. Aforismo 31 del libro Mundo Ardiente 3. Voy a hablar acerca del gran rayo cósmico en conexión con la manifestación de unidad. En el último escalón terrenal, antes de la victoriosa coronación, se establece una concordancia de los centros ardientemente transmutados con el rayo cósmico. Toda tensión visible tiene su correspondiente designación cósmica. De esta manera, los centros son saturados con fuego para la admisión del gran rayo cósmico, que adapta todos los cuerpos para la partida final de la Tierra. Así, el cuerpo sutil, el físico y el mental
asumen la única y la misma imagen de belleza. Esta es la acción más grande del rayo cósmico, y el derecho ardiente atrae a este misterioso rayo cósmico. En esto yace el supremo misterio cósmico y la manifestación más grande del cosmos. Acceder al quinto reino implica haber conseguido transmutar la fase del cuarto reino, la suprema, el aratado, la cuarta famosa iniciación, la cremación del cuerpo causal, el cuerpo donde están los átomos simiente que generan las encarnaciones, donde está la memoria de las encarnaciones. Lo que se ha producido gracias a la energía, el famoso rayo, famosa energía de Agni, es que hemos sido capaces, mediante el servicio, mediante el altruismo, la pureza de pensamiento, vida tras vida, llegar a un momento en que eso ha eclosionado. Ha eclosionado y a consecuencia destruye todo aquello que es caduco, los átomos simiente permanentes. Si eso pasamos, llega el momento que podemos pasar a este quinto reino, evidentemente la identificación con el todo, con el cosmos, con el misterio cósmico, con el rayo cósmico, empieza a ser real. Ya no es una cuestión intelectual, sino que no hay palabras para describir la grandeza y majestuosidad de esa conciencia. Y cuando hablamos de la evolución del cuarto reino, estamos hablando de un proceso verdaderamente acelerado que tiene que ir en sincronía con la evolución del propio planeta, el logos planetario, y del propio logos solar. Todo en sincronía, en una bella analogía. Pero este ser humano que se está preparando a través de las edades para finalmente encontrar el sendero, recorrer las 3 iniciaciones iniciales, llegar a las 2 últimas mayores y encontrar de alguna forma la puerta grande hacia lo sublime, que es el quinto reino, es en verdad un camino muy arduo. No es simple, porque al llegar a la cuarta iniciación deberá tomar la gran decisión de que se ha destruido el guardián del umbral que ha ido acumulando durante eones de tiempo, y cómo lograr el justo equilibrio, cómo la energía de Kundalini y la energía de Foad del espíritu hacen un estallido sublime que permitirá la liberación del ángel solar, indudablemente, que regresará a su tierra, a su patria solar, y la entrada grandiosa del individuo al quinto reino, como esta pequeña gota ahora va a recibir la grandeza de todo el océano. Será un gran momento llegar al quinto reino, y ese es el destino para todos, una gran bendición. Pues para poder recibir esta bendición debemos transmutar totalmente nuestro egoísmo. Y para ello debemos desarrollar en nosotros 3 rasgos de nuestro carácter: la honestidad, el desapego y el servicio. Aforismo 170 del libro Infinito 2. Cuán resonantes son las palabras del corazón en cuanto a los motivos ocultos. Cuán importante es entender imparcialmente las intenciones del espíritu. 3 rasgos del carácter ayudarán a conocer la potencialidad del motivo: la honestidad, el desapego y el servicio. La manifestación de cada rasgo dará al espíritu la espada contra el egoísmo.
no la mano de la tensión kármica, sino la mano del autoesfuerzo, sostendrá para el espíritu esa espada brillante. Recordemos que es el fuego el que da tensión al motivo. Dejemos que el espíritu del egoísmo se acerque de este modo a la transmutación ardiente. La Tara señala el camino del autoesfuerzo ardiente. El Gurú señala el camino de la acción ardiente. Sí, sí, sí. Las cualidades de honestidad, desapego y servicio, cuando se practican en grado sumo, indican una conciencia que ha sido capaz de liberarse de las ataduras del mundo de la forma. No olvidemos que los sentidos nos provocan un entroncamiento directo con el mundo más denso. Fueron creados para que el ser humano evolucionante pudiera poco a poco, vida tras vida, tomar posesión de una síntesis que le iban dando estas encarnaciones. Cuando se consiguen estas cualidades, indica que hay por detrás centenares de encarnaciones donde se ha practicado una sinceridad de propósito, una honestidad, una responsabilidad. Se ha mantenido una actitud desapegada hacia el mundo de la manifestación, trátese físico-etérico, emocional o mental concreto, y sobre todo, ha imperado la capacidad que todos en el sendero tenemos de irradiar. Eso es el servicio. Y afortunadamente para el ser humano, el que está buscando con su corazón ardiente todas las grandes verdades que le lleven a la liberación, cuenta la jerarquía con grandes y bellas aulas de enseñanza, aulas en donde el estudiante va a aprender todo lo sublime que necesita. Y allí, entre tantas grandes enseñanzas, grandes aprendizajes, estará la ciencia del desapego. Es una verdadera maestría del supremo de vivir. ¿Cómo desapegarnos de todo lo que significa lo material, lo emocional, lo mental concreto? ¿Cómo desapegarnos de estructuras añejas, cristalizadas, que ya fueron superadas? ¿Cómo encontrar el camino hacia la necesidad de los demás, la necesidad del divino plan, el propósito? Y si lo realiza, va a encontrar también entonces un camino que es cómo consagrarnos a ellos, a los demás y al divino plan a través de una gran actividad, el servicio a todos los hermanos, a todos los reinos. Y ahí estará la clave para que ese caminar por el sendero tenga en verdad bellos resultados. En el servicio podemos encontrar una auténtica liberación. La transmutación del egoísmo espiritualiza todo nuestro ser, armonizando mediante el fuego nuestros centros físicos y espirituales. Purifica nuestro pensamiento, palabra y obra. Resucita nuestro espíritu y nos provee de conocimiento directo. Transmuta todo en belleza, la creación de la cualidad del ser. Y nos convierte en un superhombre que colabora con el gran arquitecto y la madre naturaleza. Carta de Leonard Rerig de fecha 2 de septiembre de 1937. En el eterno remolino de la vida, en el curso del proceso de la evolución, el gran destino del hombre se volverá más y más evidente como un colaborador del cosmos en el apoyo del equilibrio de la vida cósmica. Los mundos son engendrados y disueltos, mientras que el hombre, una vez transmutados todos sus sentimientos en el primer fuego del espíritu, se transfigura en superhombre y toma su lugar entre los espíritus más elevados para vivir por la eternidad. Los espíritus más elevados son los colaboradores del gran arquitecto y de la madre naturaleza. Ellos son los constructores de los mundos y los líderes de las naciones. Hay que entender que desde el propio mismo momento en que la gran rueda comenzó a girar, hemos ido poco a poco ascendiendo vida tras vida. Llegará el momento, evidentemente, que podremos permanecer ni más ni menos en identificación con la vida cósmica. Para ello ya sabemos lo que debemos hacer.
purificarnos, a tal extremo que francamente no conocemos lo que significa. Pero la enseñanza nos dice con total claridad que esforzándonos día a día conseguiremos formar parte de esa vida cósmica. Y el ser humano, cuando está buscando esas grandes verdades que su corazón le impulsan a encontrar, llega el momento en que se puede transmutar en un verdadero ser, una energía de Dios en forma humana, y convertirse en eso, en un maestro de compasión y de sabiduría. Un día lo va a realizar. Ese será el superhombre. Ese será el ser que ya no requiere de vehículos, sino que ahora tiene la voluntad divina dentro de sí para que se una al gran esfuerzo, al gran concierto de la jerarquía. El adepto, por lo tanto, ya está en un reino que está buscando lo sublime. Sabemos también que allí, dentro de esa magnificencia, este gran superhombre también tendrá aprendizajes profundos que le corresponden y que le van a seguir elevando dentro de su propia esfera del quinto reino, todavía a niveles aún mayores. Es una gloria de la divinidad en un ascenso continuo, permanente, de perfección que nunca se acaba. Como bien dice Ricardo, este proceso de ascensión espiritual nunca se acaba, ni el proceso de la ascensión de la caravana tampoco se detiene, puesto que seguimos ascendiendo pues, por estas cordilleras hermosas, nevadas. Y ahora es el momento de descansar. Gracias a nuestros colaboradores, a nuestros acompañantes, el campamento ya ha sido construido. El fuego está ardiendo, radiante, caluroso, hipnotizador y al mismo tiempo inspirador. Fruto de esta inspiración, espero que surja de cada uno de vosotros la última reflexión. Estamos en un momento único de la evolución. Por lo tanto, hoy más que nunca, la transmutación del ser humano, del mundo de la forma, del mundo de la personalidad, ese olvido de ese grandísimo conocimiento que aparentemente tenemos y transmutación necesaria en realidad de conciencia, hoy más que nunca es necesaria. Hemos de purificarnos a ese extremo, de limpiar nuestra mente, nuestro mundo emocional y sobre todo los egregores que están atemorizando y esclavizando a la humanidad. Por ello, hoy también más que nunca se exige honestidad, se exige cumplimiento del propósito, se exige servicio. Y en esta gran prueba que está viviendo la humanidad, una prueba kármica sin duda, donde se nos está pidiendo a todos que reflexionemos en lo que hemos venido haciendo. ¿Qué civilización, qué cultura, qué es lo que hemos creado? ¿Cómo hemos lastimado a la naturaleza en todos sus niveles, a todos los reinos? Y se nos da la oportunidad a todos de un cambio y de una verdadera transformación. ¿Cómo lograr desde lo profundo del corazón volver a crear ahora una nueva civilización, una nueva cultura, la unión con todos los reinos en bella forma armoniosa, la unión hacia los reinos superiores, aprovechando la existencia de los divinos ángeles? ¿Y cómo encontrar esa oportunidad de construir entre todos lo que será la nueva humanidad? Es una bella responsabilidad, una gran oportunidad. La debemos aprovechar. Para que no decaigan los ánimos en estos momentos tan duros que estamos viviendo a nivel mundial, voy a recordar unas palabras de Elena Rerich. Cuando se alcanza el límite extremo de la resistencia, la ayuda milagrosa siempre llega. En el corazón de los verdaderos discípulos habita una gran confianza, devoción y gratitud hacia la jerarquía de la luz. Y esto es la razón principal que hace posible esa milagrosa protección y guía.
Cuando el hilo plateado que vincula al corazón del discípulo con el maestro está intacto, nada parece atemorizarte y todo lo que se necesita es concedido. Sin embargo, la ayuda viene al último momento, cuando todas nuestras habilidades y esfuerzos están tensos hasta el extremo. ¿En qué otra forma nuestras energías podrían ser transmutadas en fuegos más elevados? Hasta por las leyes físicas se sabe que todas las energías se transmutan solo al límite de su más alta tensión. En verdad, el propósito de nuestra existencia es la transmutación de nuestras energías en los fuegos más elevados. Y solo por la obtención de esta transmutación, nuestro organismo se vuelve noble y capaz de asimilar las energías más sutiles enviadas por la jerarquía de la luz. Por lo tanto, aceptemos el heroico servicio hermoso y apliquémoslo en el trabajo diario. Hagamos que la posibilidad de la aproximación de los señores de la luz se vuelva nuestra alegría diaria. Verdaderamente, esta posibilidad está dentro de nosotros y solo nosotros podemos apresurar su realización. Efectivamente, estamos ante unos tiempos difíciles, unos tiempos preocupantes que debemos afrontar con preocupación pero no con miedo. Nos debe hacer reflexionar a cada ser humano la situación actual y la lectura que podemos hacer de ella. Quienes avanzamos junto a la caravana tenemos conciencia de que es necesario transmutar en nuestro interior, encaminar nuestros pasos hacia la jerarquía de la luz y hacia un desarrollo espiritual de la vida aquí en la Tierra. Y este pensamiento deseamos de todo corazón que sea extensivo a todos los seres humanos. La humanidad se está enfrentando a un límite, pero claro, este límite se puede convertir en un límite todavía mayor si la lección no la aprendemos. Lo que significa que si de esta no salimos fortalecidos, si no encaminamos el rumbo del ser humano como integrante de la humanidad hacia un rumbo acorde a la convivencia natural con nuestro planeta, a la convivencia armónica con nuestros semejantes y a la convivencia armónica siguiendo las leyes divinas, pues posiblemente, si no lo superamos, nos enfrentaremos a un reto todavía mayor. Y creemos que ninguno de los miembros de la caravana tenemos ese pensamiento, esa intención. Ojalá la situación actual, como digo, sirva para que se produzca una transmutación de conciencia en cada ser humano y la humanidad no tenga que enfrentarse a una situación límite de mayor envergadura que la actual. Espíritus viajeros, almas en evolución. Transmutar tu egoísmo depende únicamente de ti, de tu voluntad, esfuerzo, responsabilidad y autosacrificio. Cuando tu alma conduce tus pasos obedeciendo la ley divina, transmuta tu naturaleza inferior. Durante este proceso se produce un milagro. Cristo, el amor divino que mora latente en tu alma, despierta para rescatarla del Hades al que la ha conducido su personalidad inferior y para ayudarla a culminar el proceso transmutador, haciendo posible que logre finalmente su objetivo, la fusión con el alma superior. Carta de Elena Roerich, de fecha 8 de junio de 1936. El Cristo en la cruz de cada ser humano debe descender al Hades en algún punto de su evolución para poder traer de regreso a la condición normal al alma que fue arrojada allí adentro como resultado de los actos malignos ejecutados por su personalidad inferior. En otras palabras, el amor divino debe penetrar profundo en el corazón del hombre, conquistarlo y regenerarlo. La redención de los pecados personales es llevada a cabo por el alma, la portadora de Cristo, casi sin cesar durante las vidas terrenales del ego individual. Cuando el esfuerzo del alma dirigida hacia la obediencia de la ley divina domina los deseos del cuerpo de impedir esta divina ley por causa de la complacencia,
sucede un cambio completo o transmutación en la naturaleza inferior. El proceso de conquista y transmutación culmina en la fusión del alma individual con el alma superior.